Hola, bienvenidos, bienvenidas al curso de extracción de EDIS Educativa. Hoy iniciamos la primera de las 2 entregas que vamos a estar cursando en esta etapa, en este curso de capacitación laboral que nos ofrece EDIS. Yo voy a estar acompañándolos. Mi nombre es Barbarita Vanina, bioquímica, tecnóloga en laboratorio de análisis clínicos. Hace un tiempo ya largo que estoy trabajando en el ambiente de salud pública y privado. Y bueno, voy a hacer compañía en estos videos, en esas entregas que ustedes van a ir recibiendo en el campus. El tema campus ustedes lo tienen que aprender a disfrutar. ¿Por qué? Porque ahí van a tener todo el material. ¿Qué van a tener? La metodología de estudio. Van a tener un desarrollo de todos los módulos que nosotros vamos a vivenciar con la entrega semanal de cada video. Además, tendrán un sector que se llama Desarrollo Clase a Clase. En ese van a encontrar un resumen de los temas más importantes. Durante el transcurso de la semana, con la entrega del primer video, van a recibir un trabajo práctico. El mismo tienen un tiempo de entrega que no es tan pronto, o sea, pueden ir realizándolo. Y lo bueno es que van a tener un espacio en vivo con su tutor, donde en un Zoom van a poder hacer la corrección del mismo y van a verificar en qué se equivocaron o algunas cosas que quizás no les quedaron tan claras. Lo más importante del Zoom es vivenciar el tema de la teoría, unirlo con la práctica. Dentro del campus, investiguen que van a tener una sección que se llama Foro. Ahí van a tener una comunicación directa con sus compañeros, temas de debate, materiales extra, que a EDIS les gusta que estén activos para que ustedes ahí se saquen todas las dudas. Otra cosa muy importante es aprovechar el vivo. Si ustedes no pueden, trabajan horarios laborales, queda siempre grabado. A las 24 o 48 horas del mismo va a ser subido a la plataforma. En el campus va a estar y lo van a poder volver a ver las veces que quieran para sacarse dudas o para interiorizarse de algunos temas extras que pueden surgir en la clase. Bueno, EDIS les deja todo en sus manos para que ustedes emprendan esta hermosa cursada que son de 12 clases. Sean bienvenidos. Bueno, y ahora vamos a conocer los objetivos que se fija este curso para ustedes como extraccionistas. Nosotros, como es un curso de salida laboral que tiene capacitación para ustedes en el área de salud, queremos incorporar los conocimientos mínimos necesarios e indispensables para que se desempeñen, obviamente, como extraccionistas en el lugar donde ustedes trabajen. Tienen que saber rotular, tienen que saber reconocer las muestras, el tema de los tubos, obviamente, las previas del paciente de acuerdo al estudio que vaya a requerir, los análisis que solicite el médico, en qué lugar vamos a nosotros a derivar estos tubos, qué sectores, movernos dentro del ambiente de salud, adquirir obviamente las normas de bioseguridad. Desde la primera clase nos lo tenemos que fijar como objetivo central. Los accidentes, los riesgos laborales también tenemos que conocerlos, reconocerlos y tratar de evitarlos. El material, el instrumental que utilizamos, saber cuál es su función mínima para poder preservarlo y cuidarnos también nosotros. Estudiar los procedimientos básicos con todo lo que tiene que ver al sector del laboratorio. Saber qué exámenes se hacen con esos tubos, saber a dónde van las muestras del paciente, saber el tema de consentimientos informados, firmas, de las normas y las prácticas y los protocolos que establezca el laboratorio. Estos objetivos ustedes los van a encontrar desarrollándose en estas 12 clases. Sí, en 12 clases vamos a tratar de que ustedes reciban toda esta información y que haya un ida y vuelta con su tutor. Por eso, EDIS agregó al campus la parte de mensajería, donde ustedes pueden comunicarse con su tutor de manera privada y ahí evacuar dudas que les vayan surgiendo durante la cursada. El campus virtual, como les dije, está habilitado las 24 horas. Ustedes pueden ingresar, pueden ver el material otra vez y sobre todo van a tener una capacitación continua. Cuando terminen las 12 clases, va a llegar el momento, la instancia del examen final. Una vez promovido este examen, ustedes van a recibir con el tiempo su certificación avalada por EDIS Educativa.
Bueno, y ahora vamos a entrar a este mundo que a ustedes les interesa, saber para qué hacemos este curso, a dónde vamos dirigidos. Y bueno, vamos a tener una gran responsabilidad en el sector del box, en el box de extracciones donde el extraccionista va a tener su rol principal. Obviamente que no nos quedemos en ese sector como los que conocen, que dicen sacan sangre, no. Tienen diversas funciones dentro del ambiente de salud. Es un eslabón el extraccionista muy importante dentro del área de laboratorio de análisis clínicos, tanto en el ambiente público como en el ambiente privado. Las funciones principales del extraccionista que ustedes van a empezar a conocer a partir de hoy es asistir en lo que es el examen del laboratorio. Van a preparar al paciente, van a tomar la muestra biológica a fin de que dentro del laboratorio se emita un resultado. ¿Para qué? Para que tenga un diagnóstico y un tratamiento el paciente. Van a preparar los medios de cultivo para los exámenes y pruebas del laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ser aquellos que tomen la decisión en el box de los pasos a seguir. Cuando uno prepara un medio de cultivo, es elegir el tubo donde va a manipular el tejido sanguíneo que vamos a extraer. Pero no nos quedemos solo con la sangre. Se toman otras muestras dentro del laboratorio que más adelante vamos a ir conociendo. Van a recibir, van a clasificar y codificar las muestras biológicas y el material para recolección de muestras. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que tener organizado su sector, su box, para luego derivarlos, según la urgencia requerida, al sector para hacer su posterior análisis. Por ejemplo, ustedes van a recibir la muestra del paciente y ustedes van a realizar la carga de tubos que luego van a ser derivados y llevados al sector. La carga, el enrase, rotularlo, el nombre del paciente, decodificarlo, saber a qué sector del hospital va a ir, es tarea de ustedes. Extraer muestras de sangre o muestras que sean requeridas en el box también es la parte, digamos, más importante, la que nosotros vamos a perfeccionar en esta cursada. Registrar las muestras biológicas, ¿qué quiere decir? Todo tiene un nombre y un apellido, tiene un número, tiene un código y tiene que estar coordinado en un report. Nosotros tenemos un report que está escrito y que luego va a ir a un sistema. Cada centro de salud, tanto privado o público, tienen sistemas diferentes, pero sí tenemos algo en común todos, que tenemos un sistema donde estos datos quedan siempre resguardados. Cada material biológico es de un ser vivo, por lo tanto, necesitamos saber su fecha, su edad, su nombre completo, su DNI. Todo este registro ustedes también tienen que llevar un control. Registrar y llevar el control del material del laboratorio. Claro, tienen que saber qué material tenemos. Ojalá que nunca les pase que haya algún faltante, pero si lo hubiese, la idea es que ustedes aprendan a cómo resolver estos problemas dentro del ambiente público o privado. Llevar el control es algo muy importante, saber con qué material contamos para la próxima jornada o a quién le dejamos nuestro sector que va a tomar nuestro lugar. Lavar y esterilizar el material o el instrumental de trabajo. Esto es algo muy importante, como en todos lados, cuando uno utiliza algo tiene que dejarlo en las maneras que lo encontró. Vamos a aprender esto, vamos a aprender lo que es un antiséptico, lo que es un desinfectante, vamos a aprender a movernos en la arquitectura de los lugares donde trabajemos. Llevar el registro y control de los pacientes, fundamental. Hay muchos apellidos que se repiten, no vamos a dar nombres, pero hay apellidos que son muy repetitivos en nuestro país, en otros países. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que ese paciente sea el que estamos llamando. Y bueno, esto es parte del eslabón principal, del que recepciona el extraccionista. Si bien administración toma los datos, el extraccionista es el segundo eslabón donde ahí vamos a tener que saber si esa persona, esa muestra biológica, es de ese paciente o no. ¿Va a ayudar en el laboratorio? ¿Puede ayudar a quienes estén trabajando? A ver, el laboratorio es un equipo.
Todos somos integrantes de un equipo, por lo tanto el extraccionista también lo es y puede ser solicitado hacer desde una coloración sencilla hasta un hisopado de fauces, ¿sí? Son funciones que pueden ser delegadas, por lo tanto en esta cursada también las vamos a incluir. Ayudar a preparar pruebas, realizar coloraciones sencillas, como les decía, empacar y rotular los productos de laboratorio. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener lo que se llama un registro y un control. Tiene que estar perfectamente guardado, tiene que ser trasladado, es material biológico, ¿sí? Es material de un ser vivo y por respeto debemos empacar, rotular y trasladar según la urgencia al sector donde nos sea pedido. Cumplir las normas y procedimientos en materia de seguridad integral. ¿Por qué? Porque cada lugar a donde nosotros vayamos a trabajar va a tener sus propias normas. Una vez que uno se mete en un ambiente laboral nuevo, lo primero que tienen que saber es conocer las normas que tiene esta institución. Nosotros vamos a charlar de estas normas. Si bien las de bioseguridad son generales en todos los ambientes, puede suceder, por ejemplo, que haya sectores que quieran compartir tubos de un paciente y hay sectores donde no, quieren un tubo para cada sector. Esto también está en lo que nosotros llamamos los centros y nosotros nos tenemos que adecuar, o sea, tomar más muestras de sangre, cargar más tubos y lo tenemos que aprender que no todas las instituciones se organizan de la misma manera. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Obviamente, como les hablé del report, también tenemos un report de novedades. Este report de novedades el extraccionista debe anotar todos los sucesos importantes que hayan transcurrido en su jornada laboral. Eso hace que el equipo funcione, que haya una buena comunicación. Realizar cualquier tarea, les dije, ¿por qué? Porque a veces los equipos tienen alguna baja por licencia, por enfermedad y podemos llegar a tener que salir, como quien diría, el toro, a cubrir algún sector y por haber aprendido y desenvolvernos bien en el lugar de trabajo podemos acceder a estas nuevas rutinas de trabajo. Cumplir las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidas. ¿Qué quiere decir? Tenemos un protocolo, tenemos que aprender a utilizar, este es otro objetivo muy importante, a utilizar un protocolo cuando hay un accidente, cuando hay un pinchazo, cuando pasa algo con un paciente, si se desmaya un paciente, por ejemplo, en el box. Pueden suceder muchísimas cosas y ustedes tienen que estar preparados a resolverla. Ayudar a coloraciones sencillas, les dije, y llevar el registro de los pacientes atendidos. Cada jornada laboral, cuando concluye, se tiene que hacer un conteo de la cantidad de tubos con un conteo de los pacientes que han llegado. Acá es un desafío también. Yo siempre, cuando hablamos de este tema, es un desafío porque tienen mucho miedo a la lectura de las órdenes del médico. Si bien, como les dije, somos un equipo, hay administrativos, hay gente que trabaja todo el tiempo y que conoce a los profesionales, las letras de los médicos a veces suelen ser un poco complicadas. Si de administración ustedes tuvieran la suerte que vienen ya los tubos rotulados con el troquel y el sticker, ustedes tienen la obligación, es un objetivo que ustedes se tienen que fijar, de saber interpretar esa orden y resolver si faltara o no algún tubo en la orden del paciente. Lo vamos a ir mirando esto con el tiempo, con detenimiento, ¿sí? Pero entre los objetivos es que ustedes de EDIS Educativa salgan unos muy buenos profesionales para desarrollar este acto que no es sacar sangre, es mucho más, es ser extraccionista. Bueno, ahora vamos a conocer un poquito por dentro el laboratorio. El laboratorio en sí suceden 3 etapas bien visibles y bien marcadas. La primera etapa es conocida como la preanalítica, la segunda etapa es la de la analítica y la última etapa es la postanalítica. ¿Dónde está el extraccionista? En la preanalítica, en la primera etapa, en la más importante, donde el extraccionista
se relaciona directamente con el paciente, donde tiene contacto con el paciente, donde recibe la muestra, donde se hace la venopunción o la toma del material biológico que tenga que realizarse en el paciente. La etapa analítica, para que nosotros la centremos, es el detrás de escena, es la mesada, es donde llega ese tubo que el extraccionista lleva y va a empezar a resolverse su estudio. ¿Para qué? Para saber su diagnóstico, para saber su evolución en su proceso de enfermedad, su tratamiento en el caso de que lo estamos descubriendo. Piensen ustedes que todas las energías del paciente van en esos tubos. Es tremenda responsabilidad. La post-analítica es volcar ese resultado, esa resolución de ese tubo directamente en el sistema. ¿Para qué? Para que lo reciba el médico, para que lo reciba el profesional y para ver su evolución, su diagnóstico y su tratamiento, si va mejorando o no. Todo esto tiene un tiempo estimado que, según el estudio que tenga el paciente y la preparación, nosotros tenemos que respetar. Por eso el paciente se llama así, paciente, porque debe esperar esta resolución. En el primer etapa, que es la preanalítica, donde nosotros nos desenvolvemos realizando las extracciones y la carga de tubos, ahí la Organización Mundial de la Salud sitúa la mayor cantidad de errores. Un 75% suceden en la falla preanalítica. Objetivo que nosotros nos fijamos que esto vaya en baja. ¿Por qué? Porque si uno hace un buen estudio preanalítico, no va a suceder. Casi hay muy pocas posibilidades que en la analítica haya errores y mucho menos en la posanalítica. Ojo, no se descartan, pero a medida que uno va mejorando su trabajo, pueden ser situaciones evitables. ¿Qué es el laboratorio? ¿Nos pusimos a pensar alguna vez qué era un laboratorio? Un laboratorio es el espacio físico, ¿sí?, donde es recibido el paciente, donde hay un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque hay gente de todas las áreas. Podemos encontrar un bacteriólogo, un microbiólogo, un patólogo, un bioquímico. Podemos encontrar especialistas que van a buscar respuestas adentro del laboratorio. Somos parte de un equipo. Se van a analizar todos tipos de muestras biológicas. Uno siempre lleva el pensamiento de que es sangre. No. Todo tejido, toda parte del ser vivo puede ser estudiada en un laboratorio. Esputos, ¿sí? Saliva, flujos de la zona perianal, genital, materia fecal, virus, parásitos, hongos, sangre, líquido cefalorraquídeo, pedacitos de hueso. Todo esto nosotros podemos analizar en el laboratorio. Es importante que el extraccionista puede muchas veces necesitar apoyo, según las patologías del paciente, de médicos, ¿sí?, de cirujanos, de asistentes, que las extracciones a veces suelen ser muy dificultosas. Como les estaba diciendo, en la etapa preanalítica hay muchos errores que tienen que ver, y ahora vamos a ir enumerándolos para que ustedes los vayan reconociendo. Reconocerlos es anticiparse para que después a ustedes no les suceda. La solicitud del médico, como les comentaba, a veces es muy difícil de leer y de interpretar. Entonces, ahí es un problema que se le presenta al extraccionista que en equipo se puede solucionar. Otro tema es el de corroborar los datos. No es cosa menor. Uno sale al hall de espera, llama y se pueden levantar más de una persona. Ustedes tienen que estar seguros que esa persona es a quien ustedes le van a tomar la muestra, porque sería una falla en la preanalítica. Uno sabe lo que va a tomar cuando tiene la orden. Si es un hemograma, si es un coagulograma, va a tomar el material de estudio que corresponda para la extracción. Si uno equivoca anticoagulantes, tubos, coloraciones, ahí hay otra falla, y es así que es un 100% culpa del extraccionista. Acá viene un tema serio, un tema que tiene que ver con el paciente dificultoso. Muchas de las fallas en la preanalítica tienen que ver con el momento de la extracción. Una extracción dolorosa, dificultosa,
hace que haya una hemólisis dentro de la jeringa cuando uno está haciendo la venopunción. Esta hemólisis directamente se traduce a un rechazo de tubos, ¿sí? Cuando hay un microcoágulo en un tubo, no se puede analizar. Por lo tanto, esto es una falla que ustedes como extraccionistas van a tener que trabajar mucho. ¿Quiénes son estos pacientes dificultosos? A ver, ¿cómo yo reconozco el momento, el paciente que puede ser difícil para mí, que quizás tenga que tener algún apoyo de algún compañero o muchas veces de algún enfermero terapista que bajan, muchas veces sucede, o al paciente lo trasladan porque son dificultosas en extremo estas extracciones venosas? Pacientes añosos, los pacientes gerontes, producen lo que se llama una ruptura capilar a superficie muy pronto. O sea, cuando uno incide apenitas, se produce la ruptura. Y son estudios que por más que nosotros carguemos y tomemos las muestras, a veces salen mal por esta falla en el momento de la toma. Otro es el trabajador del cuerpo. Acá sí, acá se van a pelear para ver quién le saca al albañil o al físico-culturista. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos ponen su brazo para la extracción, se marcan las venas de una manera bárbara y pueden hacer extracciones casi sin lazo. Esto hace mucho más fácil la extracción, pero ojo, toda vena que está muy a superficie no siempre es la mejor vena para hacer la extracción, ¿sí? Porque el que esté más arriba se produce mucho más rápido la lesión y que esta ventanita queda expuesta a cualquier microorganismo que pudiera querer ingresar. Los obesos, ¿sí? El paciente obeso es muy dificultoso para el tema de la extracción. Los niños, siempre que mi compañero va a llamar a un niño al box de extracción, como somos parte de un equipo, yo no llamo a nadie, me quedo con él hasta que terminemos la extracción. A veces los padres son de ayuda, a veces los padres no son de ayuda. Entonces, ustedes, como son quienes están en el box, son los que van a tomar la decisión de qué van a hacer en ese momento. Les pido que aprendan que esto es cooperar, ¿sí? Que pediatría es cooperar. Enfermos mentales, y acá hay que hacer un parate con el enfermo mental. ¿Por qué? Porque nosotros en el área de salud hay características físicas que podemos ver en algún paciente y dictaminar que sí, que tiene una enfermedad mental que voy a tener que tener cierto cuidado. La trisomía del par 21, el síndrome de Down, alguna parálisis, ¿sí? O alguna morfología física que me pueda delatar que hay una enfermedad. Hay pacientes que no, que tienen algún retraso madurativo, ¿sí? O que puede llegar a suceder algo también psiquiátricamente, y nosotros debemos saber manejar la situación para que esa extracción sea lo mejor posible y no tener una falla en la preanalítica. Los pacientes dializados es otro tema. Los pacientes oncológicos tienen venas tortuosas, o sea, venas ya lastimadas. Por lo tanto, hacer extracciones, muchas veces otros estudios no podemos garantizar que den de manera óptima. Pacientes con catéteres, ¿sí? Nunca podemos sacar del lugar donde está el catéter, porque eso va a ser una falla en la preanalítica 100%. El enrase, que el enrase es cargar los tubos. Si yo cargo mal un tubo, falla en la preanalítica. Si descarto el material en cualquier lado, no siguiendo las normas de bioseguridad, es una falla en la preanalítica. Si yo traslado de sector a sector los tubos sin tener las normas que me pide la institución, falla en la preanalítica. Cada sector tiene sus gradillas y cada gradilla tiene que llegar entera a su sector para su posterior análisis. Hay que tener lo que se llama organización del trabajo, distribución, roles del trabajo. A ver, ¿dónde está el extraccionista o la extraccionista en el laboratorio? Participa con el paciente, toma de muestras y ¿dónde termina su trabajo? Cuando entrega el material para ser estudiado. Y ahí ya la preanalítica terminó, porque empieza la analítica y es responsable de otro sector. Nosotros vamos a hacer énfasis en estas clases en que esto sea que vaya en baja, que no sigamos con esto que dice la OMS, que es la preanalítica donde más fallas suceden. Si yo leo mal e interpreto mal la muestra, la solicitud del médico, obviamente voy a tener un mal resultado.
si no corroboro datos, si los datos me generan dudas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que corroborar los nombres de ese paciente. Y a ver, hago énfasis porque son datos que uno piensa que al estudiarlos es medio tedioso, pero en la práctica ustedes lo tienen que vivenciar. Cargo mal las muestras, equivoco tubos, equivoco anticoagulantes, ¿sí? Tardar en un llenado de tubos también es una falla en la preanalítica, porque dejo expuesto al tubo cualquier microorganismo que pueda ingresar en el tubo. A ver, el mal enrase, para que ustedes entiendan, tiene que ver con las proporciones. Nosotros tenemos tubos que tienen una cantidad que ya los vamos a estudiar. Si yo sobrecargo ese tubo, el anticoagulante queda ínfimo a ese contenido, a ese volumen de sangre. Por lo tanto, va a haber una hemólisis, un coágulo, y es una muestra rechazada. Falla en la preanalítica. Pensemos algo, todas estas fallas que yo les fui enumerando, ¿qué terminan? ¿A quién perjudican? Al paciente. Que el paciente tiene que volver a ser contactado, volver a hacer el ayuno, volver a viajar para volver a repetir el estudio. Y muchas veces, se los cuento, se enteran cuando lamentablemente van a buscar el resultado y el resultado no está, porque no lo pudieron contactar. ¿Y qué pasa con ese paciente? Tenía turno ese mismo día, porque los pacientes hacen esto, tratan de organizar su diaria con el resultado. Todo esto es un lío tremendo que se podía haber solucionado si hubiéramos previsto estas posibles fallas. Algo que tienen que tener bien en claro: muestra que no tiene nombre, que no tiene ticket de reconocimiento del sector, no se puede analizar directamente. O sea, nosotros tenemos cada tubo va a tener a ver que les voy a mostrar, un código. Este código se escanea y este código tiene los datos del paciente, ¿sí? Estos datos lo que hacen es saber de quién es este material biológico. Una muestra hemolizada que tiene un microcoágulo de estos pacientes que son dificultosos, también los bioquímicos suelen desecharla. Se carga el tubo y estos errores, que pueden llegar a tener un atraso, obviamente, van a hacer un atraso ¿en qué? En el diagnóstico, en el tratamiento y en mejorar la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, como somos un equipo y somos parte de un equipo interdisciplinario, como eslabones, tenemos que organizarnos y manejarnos de buena manera para no perjudicar al otro, porque en sí a quien no perjudicamos es al paciente. Bueno, y ahora nos vamos a meter en el laboratorio propiamente dicho. Vamos a ver las áreas, vamos a conocer las diferentes áreas del laboratorio. El laboratorio es un lugar donde vamos a realizar análisis clínicos que van a hacer el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Los laboratorios de análisis clínicos cuentan, según su especialidad, con diferentes ámbitos, diferentes lugares, sectores, que a veces son compartidos y a veces son de manera individual. Según lo más grandes que haya, por ejemplo, hospitales de agudos o hospitales generales, clínicas grandes, van a haber diferentes sectores que quizás en los hospitales de mediana y pequeña escala no vamos a encontrar. Un laboratorio básicamente de rutina va a tener lo que se llama hematología, donde van a efectuar diversas pruebas que resumen en 3. Por ejemplo, coagulación o hemostasia, contabilidad sanguínea y morfología. Este sector de hematología lo vamos a relacionar con su tubo. El tubo que manejamos en este sector es el tubo violeta, el tubo con EDTA. EDTA es el anticoagulante, el etilén-diamino tetraacetato. Son tubos que se encargan de mostrarnos lo que es la serie roja, serie blanca y las plaquetas, aparte de otras sustancias que vamos a ir estudiando a continuación. Después tenemos coagulación o hemostasia. Vamos a conocer los diferentes colores de tubos que hay en este momento en el mercado, en este sector, siempre moviéndonos en hematología. Tenemos para coagulograma, que vamos a ir viendo después los anticoagulantes con detenimiento, y después aquí también podemos tener lo que se llama eritrosedimentación y velocidad de sedimentación globular.
Digamos que en hematología podemos encontrar tubos violetas, tubos de citrato y los tubos negros. Después vamos a ir entrando en detalle para que ustedes conozcan cada tipo de estudio. Esto es para que ustedes sepan que cada sector del laboratorio tiene una relación directa con los estudios que van directamente desde el box de extracción. Otro sector es bioquímica. En bioquímica vamos a tener lo que se llama química sanguínea de rutina. Rutina se le dice al estudio común. Digamos que un estudio de bioquímica es un estudio que entra como el de hematología en un laboratorio de rutina, ¿sí? Vamos a tener estudios de orina, de ácidos, de bases, dióxido de carbono. Nosotros relacionamos este tubo rojo o tubo amarillo, nosotros lo llamamos tubo seco en lo que es la terminología del hospital o de la clínica, del laboratorio, de la salud, digamos, con tubos que no tienen ningún anticoagulante. Después tenemos microbiología. En microbiología tenemos dentro de microbiología varios sectores. ¿Por qué? Porque hay especialistas que se dedican al cultivo de diferentes floras, ¿sí? De diferentes gérmenes. Por ejemplo, coprocultivos, urocultivos, ¿sí? Líquidos encefalorraquídeos. Hay diversas bacterias que son estudiadas en este sector. Por eso al inicio les dije de esta etapa que es según la dimensión que tenga la institución de salud, la cantidad de sectores que va a tener. Podemos tener sangre, orina, materia fecal, jugos gástricos, exudados, piel, tejidos, tumores. En microbiología vamos a tener una amplia cantidad de estudios. Inmunología. Inmunología es otro sector donde van a trabajar los profesionales con una reacción que se llama antígeno-anticuerpo. Acá utilizamos también los tubos secos, ¿sí? Y también utilizamos otro material que vamos a ir con el correr de la cursada descubriendo. Dentro del laboratorio vamos a tener un sector de lavado de material. ¿Qué quiere decir? Que como yo les conté, cada sector está separado, tiene una conexión y tenemos lugares de descanso y lugares de lavado de material. También dentro del laboratorio hay un sector que se encarga de lo que es esterilización, porque nosotros tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es hacer una antisepsia, desinfectar, y otra cosa es esterilizar. Hay sectores del laboratorio que requieren que sea estéril. ¿Qué quiere decir? Que no haya ninguna bacteria ni ningún microorganismo. Nosotros cuando recibimos al paciente y hacemos una extracción, pasamos alcohol, la solución que tengamos, estamos haciendo una asepsia. Bajamos la carga bacteriana, no la eliminamos por completo. Eso tenemos que saber. Por lo tanto, tenemos que conocer que en el laboratorio hay un sector que se encarga de esterilizar, que se encarga de que haya ciertos elementos que no tengan ninguna posibilidad de desarrollar bacterias. Vieron que les dije que según lo grande o lo chico que era la institución del laboratorio, podía haber más sectores o no. Bueno, el de rutina más o menos se maneja como se lo fui enumerando. Ahora, hay laboratorios de pruebas especiales que se encargan de estudios más sofisticados. ¿Qué quiere decir? Y bueno, tienen otros aparatos, otra dinámica de estudio, personal idóneo, porque hay que saber utilizar esos aparatos y esas nuevas maneras de trabajar, máquinas, reactivos, ¿sí? ¿Qué estudios se hacen? Y bueno, ácidos nucleicos, paternidades, estudios cromosómicos, citometría de flujo, cromatografía, espectrofotómetros, ¿sí? Que obviamente, si yo tengo el aparato, necesito el personal idóneo para que lo realice. Por lo tanto, no son laboratorios que podemos encontrar en todos los sectores de salud. Bueno, y para ir cerrando esta primera entrega, vamos a recordar un poquito lo que vivenciamos en este primer video. Estuvimos hablando del rol del extraccionista, sus principales funciones, hicimos un recorrido por dentro del laboratorio, vimos las etapas preanalíticas, analíticas, conocimos lo que es la posanalítica, los errores más frecuentes, ¿sí? Cómo reconocer estos errores para poder resolverlos. Vimos los sectores del laboratorio y los empezamos a relacionarlos con los tubos, que es
nuestro digamos, rol principal en la organización del laboratorio. Supimos diferenciar nuestra capacidad dentro, o sea, nuestros objetivos dentro de este ámbito laboral. Bueno, y vamos a seguir estudiando. En la próxima entrega nos vamos a meter al mundo de la sangre. Directamente vamos a conocer plasma, sangre y su composición. Los espero.